Hay frases que parecen arrastrarse desde las profundidades de la ficción para clavarse en nuestra realidad. Y esta, sacada del Necronomicon, el libro maldito inventado por H.P. Lovecraft, marca perfectamente el tono de lo que vamos a ver. Nos vamos a meter de lleno en la mente que construyó el horror cósmico y cuyo legado es tan eterno y complejo como las criaturas que salieron de su imaginación. Para entender la obra, primero hay que entender al hombre y su conexión inseparable con un lugar. Y es que Howard Phillips Lovecraft no solo vivió en Providence, Rhode Island. En muchos sentidos, él era Providence. La ciudad fue su musa, su refugio y también ese telón de fondo un poco lúgubre para sus historias más oscuras. A ver, la vida de Lovecraft estuvo marcada por la tragedia y por el aislamiento desde muy pronto. Nació en una familia que estaba bien de dinero, pero la muerte de su abuelo en 1904 lo cambió todo. Lo sumió en lo que él llamaba una gentileza venida a menos. Tuvo un matrimonio breve, que fracasó, y se mudó a Nueva York, una experiencia que, por cierto, odió con toda su alma. Pero ojo, lo más importante aquí es que su vuelta a Providence en 1926 fue lo que desató su genio. Ahí empezó su etapa más creativa. Al final, murió joven, con solo 46 años, en la misma ciudad que le vio nacer. Y es que fue un niño prodigio, sí, pero muy solitario. Se crió rodeado de tías que los sobreprotegían y con la sombra de un padre ingresado en un psiquiátrico. Así que encontró refugio en los libros y en las calles coloniales de su ciudad. Perder el estatus familiar y sobre todo su casa de la infancia forjó en él una devoción casi enfermiza, diría yo, por Providence. Se convirtió en una especie de paraíso perdido que intentaría reconstruir una y otra vez en su mente y en su obra. Yo soy Providence. Estas 3 palabras sacadas de una de sus cartas son las que están grabadas en su tumba. Y esto no es un simple epitafio, que va. Es su declaración de identidad definitiva, la de un hombre cuya alma estaba completamente fusionada con las calles y la historia de su ciudad. Bueno, dejamos al hombre por un momento y vamos a meternos con sus ideas, porque Lovecraft no solo escribía cuentos de miedo, no, él creó algo totalmente nuevo, una filosofía del terror que cambiaría el género para siempre y que hoy, claro, conocemos como horror cósmico. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con eso de horror cósmico? A ver, olvidémonos de los sustos fáciles de los fantasmas en el ático y los monstruos en el armario. No, esto va de otra cosa. Es una forma de miedo que no ataca los nervios, sino nuestra propia idea del universo y del lugar que ocupamos en él. Es un terror, digamos, existencial. La clave de todo esto, el núcleo, es el cosmicismo. La idea es bastante simple, pero demoledora. La humanidad, pues no es más que una mota de polvo sin importancia en un universo que es gigante, mecánico y al que sinceramente le importamos un bledo. Aquí no hay un Dios bueno que nos cuide. No. El cosmos está a merced de fuerzas ciegas, irracionales, incomprensibles, que para colmo ni siquiera saben que existimos. De hecho, el propio Lovecraft lo dejó clarísimo en una carta a su editor. Para él, cosas tan humanas como el bien, el mal, el amor, el odio, todo eso son construcciones nuestras, locales. Pertenecen a una raza temporal y sin importancia llamada humanidad. No significan absolutamente nada en la inmensidad del cosmos. Y esta es la clave de todo su trabajo. Entonces, el horror Lovecraftiano se basa en unas cuantas ideas clave. El miedo a lo desconocido, a lo que ni siquiera podemos llegar a comprender, esa revelación terrible de que no somos nada y esa idea, que es brutal, de que saber demasiado te puede volver loco. Aquí no se busca el susto fácil. Lo que busca es un pavor que se te queda dentro, una impotencia total ante fuerzas que nos superan por completo. Claro, para dar forma a todo este tinglado filosófico, Lovecraft no se quedó ahí. Lo que hizo fue construir todo un universo de ficción, todo conectado, una especie de cosmogonía del caos que luego, con el tiempo, se conocería como los mitos de Cthulhu. Vamos, un auténtico panteón de pesadillas. Y aquí lo tenemos, su creación más famosa, Cthulhu, dibujado por el propio Lovecraft. Pero ojo, no es un dios como nos lo imaginamos. Es un gran antiguo, una entidad monstruosa con un poder que ni podemos concebir, que duerme en su ciudad hundida, R'lyeh. ¿Y si se despertara? No sería por maldad, no, sería pura indiferencia. Nos aniquilaría como quien pisa un hormiguero, sin más. Es que Lovecraft montó una jerarquía bastante curiosa para su panteón. Por un lado están los grandes antiguos, como Cthulhu. Son seres muy antiguos, muy poderosos, que suelen estar aquí en la Tierra, dormidos o atrapados. Pero es que por encima de ellos están los dioses exteriores, como el tal Azathoth, al que describe como el sultán demoníaco ciego e idiota. Casi nada. Y estos ya no son seres, son otra cosa. Son fuerzas del cosmos gigantescas, indiferentes, y la mayoría, sin mente alguna. Y para darle un toque de realismo terrorífico a todo esto, Lovecraft hizo algo genial. Se inventó una bibliografía falsa. El más famoso de todos, claro, es el Necronomicon, ese libro de saberes prohibidos escrito por el árabe loco Abdul al-Hazred.
Y le dio tanto detalle, se inventó una historia completa con traducciones, copias perdidas y todo el rollo, que mucha gente se creyó que el libro existía de verdad. Pero claro, no todo es genialidad literaria. No podemos hablar de Lovecraft sin meternos de lleno en su lado más oscuro y problemático. Es una sombra que lo cubre todo y que, para ser honestos, es fundamental analizar. Vamos a decirlo claro, Lovecraft era un hombre profundamente racista y xenófobo. Esta frase que vemos de uno de sus cuentos no es un caso aislado, ni mucho menos. Era el reflejo de lo que pensaba de verdad, lo que escribía en sus cartas y lo que una y otra vez se colaba en sus historias. Ese miedo, ese odio al otro, a los inmigrantes, a otras etnias, es que es algo innegable. Es como se suele decir, el elefante en la habitación. Uno enorme y bastante feo. Es una mancha que no se puede borrar de su legado. Y aquí no se trata de buscar excusas para nada. Se trata de reconocerlo. Hay que enfrentarse a esta verdad, por muy incómoda que sea. El genio que creó el horror cósmico también usó sus propios prejuicios para dar forma a sus monstruos. Y todo esto, claro, nos lleva a una paradoja tremenda. Porque, a pesar de sus defectos personales, y de que murió pobre y sin reconocimiento alguno, la influencia de Lovecraft, pues no hizo más que crecer y crecer después de su muerte. De forma exponencial, además. En vida publicó poquísimo, la verdad. Entonces, ¿dónde está la clave? Pues en sus cartas. Lovecraft era una máquina de escribir cartas. Una locura. Se estima que escribió unas 100.000. 100.000, se dice pronto. Con ellas creó una red de contactos, de discípulos, que fueron los que mantuvieron viva su obra y sus ideas. Y fue así, a través de esas cartas, como sus mitos empezaron a expandirse. Y su visión, ha calado hasta el tuétano de la cultura popular. Hablamos de maestros del terror como Stephen King, de cineastas como Guillermo del Toro o John Carpenter, escritores como Neil Gaiman. Todos han dicho le debo muchísimo a Lovecraft. Y la cosa no se queda ahí. Llega hasta los videojuegos. Títulos como Bloodborne, por ejemplo, son puro Lovecraft, de la cabeza a los pies. Hoy en día, el horror cósmico ya es mucho más grande que el propio Lovecraft. Ha evolucionado, muchos autores modernos han cogido la esencia, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, esa idea de que no somos nada, pero le han dado la vuelta. La han usado de hecho para criticar y desmontar sus prejuicios. Si Lovecraft ponía el horror en el otro, en el diferente, ahora muchos creadores encuentran el verdadero terror en el cosmos y ven la humanidad y la fuerza en la diversidad. Y con esto llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo es posible que la visión de un universo al que no le importamos nada, imaginada por un hombre tan lleno de fallos, nos siga aterrorizando hoy? Pues quizá la respuesta es que si dejamos a un lado al autor, su obra toca una fibra muy sensible, toca un miedo primario, esa sospecha, esa pequeña voz que nos dice que a lo mejor no somos tan importantes, que no somos el centro de nada y que en el gran esquema de las cosas nuestra existencia podría ser sencillamente irrelevante. Y ese es un pavor que, por lo que parece, yace eternamente.